Tome asiento, Dios les bendiga. El ministerio de Cristo en el cielo, amén. Lo último que hablamos es que Jesús en el Calvario pegó un grito de victoria, ¿verdad? Hizo una declaración poderosa, no solo al mundo natural, sino al mundo espiritual. ¿Y qué es lo que era? Consumado es. Hecho está. Todas las cosas, toda la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Se cumplieron en Jesús. El acto de redención. Dice Efesios 1:10 que en Él fueron reunidas todas las cosas, de las que están en el cielo y de las que están en la tierra. Todas las cosas fueron reunidas en Él. ¿Cuántos saben que está todo pagado y todo hecho? Por eso la gracia, lo que usted tiene que hacer, ¿sabe lo que tiene que hacer? Simplemente disfrutar. No hay nada que usted pueda hacer para añadir a lo que Jesús hizo, nada. Él ya lo hizo todo. Por eso nos cuesta entender la gracia, ¿verdad? Porque siempre hemos estado acostumbrados a que tenemos que o pagar algo o hacer algo para merecerlo. Pero en la gracia tú no tienes que hacer nada, porque el Señor ya lo hizo todo. Lo único que tú tienes que hacer es disfrutar de lo que el Señor ha hecho. Es vivir la vida de Él, entender la vida de Él y aplicar la vida de Él. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios 15:10, mira lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que hoy día tú eres, todo lo que mañana puedes llegar a ser, es solo por una causa, la gracia de Dios. Amén. ¿Va entendiendo? Si tú has sido salvo, si tú has sido perdonado, si tú has sido liberado, si tú has sido sanado, eso no es por méritos propios, ¿verdad que no? Es simplemente la gracia de Dios. Por eso nos cuesta tanto entender la gracia. El solo hecho de declarar a Jesús Señor, el solo hecho de aceptar lo que Él hizo por mí, te hace partícipe de la gracia de Dios. Como una simple oración puede provocar tantos cambios, y así es. Esto no tiene que ver con hacer cosas, esto no tiene que ver con sacrificios propios, esto tiene que ver con la gracia de Dios. Amén. Mira lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. No por obra, para que nadie se gloríe. Tú no merecías la gracia. Tú no hiciste nada para obtenerla. Ninguna obra tuya fue suficiente para alcanzar la gracia. Solo una, la de Jesús. Y gracias a lo que Él hizo, nosotros podemos ser partícipes de la gracia de Dios. Esto no tiene que ver cómo tú eres, porque a veces nos considerábamos buenos, ¿verdad? Y merecedores de que Dios se revelara a mi vida, no. No te alcanzó, Dios no vino a ti porque tú le dabas pan a esa persona que golpeaba tu puerta y tú le pasabas pan. Porque a veces pensamos que esas obras, ¿verdad?, fueron las que hicieron que Dios nos mirara. No. El Padre solo te mira por lo que Jesús hizo por ti. ¿Está acá o no?
Ya hemos visto que todos los libros hablaron un aspecto de Cristo, ¿verdad? Cómo iba a ser el Mesías, su muerte, todo. Pero hay un libro, ¿verdad?, que viene a mostrarnos a nosotros lo que el Señor está haciendo en el cielo. Y es el libro de los Hebreos. Amén. Y es sumamente importante entender esto. Porque a menos que usted no entienda porque el Señor sigue obrando. ¿Tú sabes qué Él está haciendo por ti en el cielo? Él está como sumo sacerdote ahora arriba. Está como vencedor. Está en un lugar de posición. Por eso está a la diestra del Padre. Hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Pero ese Jesús está haciendo también algo por ti y por mí. Y es importante entenderlo. ¿Sí o no? Para poder usar esos recursos. Para que podamos nosotros hacer su voluntad acá en la tierra. El libro de Hebreos fue escrito para explicarnos a nosotros quién es Jesús. ¿Tú sabes que Jesús es más grande de lo que tú piensas? Por eso Jesús se nos tiene que revelar. Es más que ese hombre que caminó 33 años por la tierra, es mucho más que eso. Ese es el Dios vestido de humanidad. Jesús es más grande que eso. Por eso el grito de Pablo, ¿cuál era a la iglesia? Señor, dales espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, para que sepan. La única manera que tú sepas quién es el Señor es que se te revele. Y cuando ese Cristo se te revela, entonces tus temores se van a ir, entonces tus limitaciones van a cambiar, entonces la manera como tú vas a ver la vida va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque vas a tener conciencia a quién tú sirves. Dale ese espíritu de revelación y del conocimiento de Él para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Oh, hermano querido, si hay algo que Dios va a hacer con la iglesia que va a usar, es primero que tengan conciencia y revelación quién es Él. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que nos ha hecho primero grande a nosotros? ¿Sabe por qué tú no hablas de un Dios que es grande? Porque para ti todavía no lo es. Pero eso va a cambiar. Dios va a empezar a cambiar tu visión acerca de Él. Entonces tu hablar va a cambiar, tu manera de ver las cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener conciencia de que el Dios que tú sirves es poderoso, es glorioso. Las mujeres fueron al sepulcro a ver a un Dios muerto. Pero el ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le cambió la visión. Porque esa cueva, esa tumba, no estaba hecha para retener a Jesús. Nada puede retener a Jesús. Nada. Él está por sobre todo. ¿Tú lo crees o no? Entonces el libro de Hebreos nos viene a mostrar a nosotros quién es Jesús, dónde está Él y lo que está haciendo hoy. Él está dando cumplimiento a todos los eventos, porque esto se tiene que cumplir. Por eso el Señor dijo: la tierra pasará, el cielo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Oh, hermano, mira,
Este es un libro que te dice las cosas que van a suceder. Nos habla de cosas que todavía ni entramos. En este libro ya pasó la gran tribulación, en este libro ya está el milenio, en este libro ya te dice que va a venir sobre esta tierra la nueva Jerusalén, en este libro dice que ya no va a haber ni sol, ni luna y tantas cosas. Esto lo da por hecho. Desde la perspectiva de Dios, esto es pasado. Desde la perspectiva de nosotros, vamos hacia allá. ¿Ve? Y en todo lo que habla este libro, ¿sabe lo que habla? De victoria. De un pueblo que ha sido salvado, redimido para estar con Él. Por eso cambia tu caracho. Dile de al lado, cambia el caracho. Estás en el equipo ganador. Amén. Por eso el Señor dijo, erguidos vuestras cabezas. ¿Sabe lo que es erguir la cabeza? Levántala. Actúa como un ganador, como un vencedor. Actúa de que si mañana viene Cristo te vas con Él. Actúa como que todas las cosas, Él tiene el control de todo. Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. El libro de Hebreos nos habla del ministerio de Cristo en tiempo presente. Por eso el escritor de Hebreos 8 veces dice hoy. Dios no es un Dios del pasado, Dios es un Dios del presente. ¿Ve? Eso es importante verlo, sobre todo en las adversidades, en las circunstancias, en las situaciones. Porque nosotros nos vamos a los dos extremos, o un Dios del pasado o un Dios del futuro. Eso le pasó a Marta. ¿Sabe por qué Marta no pudo ver a Lázaro resucitado y creer en esa promesa? Porque vio a Lázaro a futuro y pasado ya no se podía hacer nada. ¿Ve? Porque en tiempo pasado le decía que ya había muerto, que habían pasado varios días y que Lázaro estaba en estado de descomposición. Y que frente a eso no se puede hacer nada. Eso es lo que te dice tu mente, eso es lo que te dice el diablo. El diablo te dice que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás pasando, la situación en la cual hoy día estás enfrentando, no se puede hacer nada, es tarde, pero te quiero decir algo, Jesús nunca llega tarde, llega antes, llega a tiempo, pero Él llega. Amén. Pasado. Por eso cuando Marta se encuentra con Jesús le dice, si hubieras estado aquí, le está hablando en tiempo pasado, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, Marta, no te he dicho. Amén. Nos olvidamos de las cosas que Dios nos dice. Nos olvidamos de las promesas de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen promesa con relación a los hijos? ¿Cuántos tienen promesa con relación a la familia? ¿Cuántos tienen promesa con relación a metas personales? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que le está diciendo el Señor, nada puede detener lo que yo soy.
No hay muerte, no hay demonio, no hay Satanás, no hay circunstancia, no hay situación que no se rinda frente a lo que yo soy. ¿Tú sabes quién es Jesús? Él es poderoso. Él hace así y cambia tu vida. Él hace así y resuelve lo que por años tú no has podido resolver. Él lo puede resolver. Pero necesitas creerlo y necesitas verlo. No es suficiente creerlo, tienes que verlo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora viene Marta y le habla de un Dios de futuro. Yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección más adelante. No entiende que Jesús es un Dios presente. Él lo puede hacer hoy y está dispuesto a hacerlo hoy si tú lo crees. ¿Ve? ¿Dónde le pusieron? Y sabemos la historia. Jesús va y da la orden. Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto al instante resucitó. Oh, una orden. Y Dios puede traer a la vida todo lo que está muerto en ti. Una orden y Dios puede traer a la vida todo lo que se ha perdido en ti. Una orden y Dios puede hacer reverdecer tu sequedad. Una orden. ¿Tú lo crees o no? Ah, pastores, que ya es tarde para mí. He perdido muchos años. Me he farriado lo de Dios. No, con Dios nunca es tarde. Y si estás aquí y estás escuchando esto, sabe, no es tarde. Por algo Dios te lo está diciendo. Solo necesitas, ¿qué cosa? Creerlo. Amén. ¿Está acá o no? Es importante notar que mucha gente piensa y cree que Jesús está intercediendo por el mundo en el cielo, pero no es así. ¿Sabe por qué está intercediendo el Señor? Por ti y por mí. ¿No te parece poco eso? Hebreos 7:25, mira lo que dice. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú no estás aquí porque eres bueno. Tú no estás aquí porque han sido tus fuerzas lo que te ha mantenido en pie. ¿Sabes lo que ha hecho que hoy día estés aquí y hayas vuelto a Él y haya Dios despertado nuevamente la vida en ti? La intercesión de Él. Dios no solo te ama, Dios también intercede por ti, te cubre, te guarda. Por eso cuando Pedro iba a negar al Señor y fue pedido en el cielo, y el Señor le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Va a venir algo, tus convicciones van a ser tratadas, porque hay cosas no resueltas en ti, hay una fe fingida en ti, hay un amor que no es genuino en ti. Y con todas esas cosas en ti, tú le has dado derecho legal al diablo para que venga sobre tu vida. Eso no lo puedo cambiar, Pedro. Vas a tener que vivirlo. Pero sí te aseguro algo. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Qué bueno Dios. No solo nos salva, Él nos guarda, Él nos cuida.
Él nos protege. ¿Sí o no? Y Él produce el querer como el hacer. Él lo hace todo. Incluso Él derramó de su amor en nuestros corazones para que lo amemos a Él. Así de juleros somos. ¿Sabe por qué tú amas a Dios? Porque no te nace amarlo. Tú amas a Dios porque Él mismo derramó de su amor para que lo ames a Él. Si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Por eso hay tantas cosas que a veces toman más valor que el Señor. Pero está viniendo un tiempo que Dios va a despertar a la iglesia. Está viniendo un tiempo que Dios está empezando a poner el querer como el hacer. Está viniendo un tiempo que Dios está seduciendo a la iglesia con óleos de amor para que corran en pos de Él. Oh, sedúceme, Señor. Señor, sedúceme, enciéndeme. Méteme en tus cámaras, yo quiero más de ti. Si Dios perpetuamente, esa es la oración que Jesús está haciendo en el cielo por ti. ¿Sabe cómo la oración? Perpetuamente. ¿Qué significa eso? Para siempre. Ese es el compromiso de Dios contigo. Si tú has permanecido firme, si tú no has caído, es por solo una razón, por la intercesión que Cristo está haciendo por ti. No es una intercesión a ratos, no es una intercesión de momento, es una intercesión perpetuamente, para siempre. ¿Te gusta eso o no? Dele gracias a Dios. No eres tú el fuerte, no es tu gran santidad, no es tu gran consagración. Es Dios, el Señor, que lo hace posible en ti. Amén. Vamos a ver que en la intercesión de nuestro Señor incluye 8 maravillosas verdades que necesitamos nosotros entender. ¿Le interesa eso? Hebreos 1, versículos 1 y 2, mira lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, es una realidad, ¿verdad? Oh, cuando tú leas la Biblia, si hay algo que la Biblia destaca es el hablar de Dios. Un Dios que no se ha cansado de hablarle al hombre. Y un hombre que por muchas veces, en diferentes edades y épocas, ha rechazado el hablar de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Él ha intentado llegar a ti, Él ha intentado comunicarse contigo, Él ha intentado establecer una relación contigo muchas veces y de muchas maneras. Pero no entendemos. Muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Usted sabe que los profetas fueron esos hombres que Dios levantó como voceros de Él. Eran los portadores de la voz de Dios. Por eso eran llamados videntes. Eran los que decían, así dice el Señor. Eran los que comunicaban al pueblo la voluntad de Dios, sus designios, sus deseos. Si la gente quería saber qué se debía hacer frente a algo, iba al profeta, iba al vidente. Si un rey quería preguntarle a Dios qué hacer frente a una situación, estaba la voz del profeta. Amén. ¿Está acá o no? En los postreros días, aleluya,
¿Cuántos saben que estamos en los postreros días? Dios nos ha hablado por el Hijo. Oh, hermano. No cualquiera en el Antiguo Testamento podía hablar con Dios. O ibas a un profeta, o a menos que seas de la línea sacerdotal y un sacerdote que podía ir al lugar santísimo una vez al año para hablar con Dios y meterse en el lugar santo. Pero esa barrera en la redención se quebró. El velo fue rajado. El camino fue abierto. ¿Sabe para qué? Para que ahora tú puedas hablar con el Hijo. ¿Te parece poco eso? Nada impide que tú hables con el Hijo. Solo una cosa, hambre de querer oírlo. Hoy, ¿cómo nos habla? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo. Por eso todas las cosas son reunidas en Él, de las que están en el cielo y en la tierra. Y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. Amén. Que Dios hable al hombre siempre ha sido un acto de gracia. ¿Está acá? ¿Tú sabes que Dios se comunica con su voz? Porque Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios que habla. ¿Hablará Dios hoy? Hay un Nuevo Testamento, ¿verdad? Se llama Dios habla hoy. ¿Sí o no? Dios habla hoy. Él habla. Pero ¿por qué no lo escuchamos? ¿Y por qué no nos hemos relacionado con su voz? Porque ahí está el punto. Sabemos que Dios habla, pero no nos habla. Sabemos que Dios habla, pero no nos interesa lo que habla. Porque no nos relacionamos con su hablar. No nos relacionamos con su voz. Está acá. Él habló ayer, Él habla hoy y hablará mañana. Si usted cree que la voz de Dios no es tan importante, está equivocado. Si hay algo que el hombre siempre ha rechazado, es precisamente el hablar de Dios. En el huerto, cuando Dios creó al hombre para que lo representara, para que lo expresara y le dio gobierno sobre todo lo creado, le dio un propósito. Lo primero que vemos en Génesis es el hablar de Dios, la voz de Dios. Un Dios que habla y que crea. Porque la voz de Dios es poderosa. Dice que todas las cosas Dios las sustenta con el poder de su boca. ¿Entiendes? ¿Sabe lo que reordenó la creación? El hablar de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. La voz de Dios poderosa. La voz de Dios trae vida. La voz de Dios separa las tinieblas de la luz. La voz de Dios genera vida. La voz de Dios transforma el caos en un orden. La voz de Dios hace producir lo que nos había producido. La voz de Dios hace producir. Esa es la voz de Dios. Por eso, lo primero que Dios
manifiesta cuando crea al hombre y deja en el huerto para que se relacione el hombre con él. ¿Sabe lo que es? Su voz. ¿Está acá o no? Amén. Dios dejó su voz en el huerto precisamente para que Adán y Eva pudieran relacionarse con ella. ¿Sabe para qué? Mira lo que dice Génesis 3:8. Y la voz de Jehová se movía, se paseaba en el huerto a plena luz de día. Hay gente que piensa que conociendo el propósito es suficiente. Es bueno saber qué hacer. Es bueno saber para qué Dios te llamó. Es bueno saber cuál es tu función en el plan perfecto de Dios. Eso es bueno saberlo. Por eso todo cristiano, una vez que es salvado, sabe lo que debe hacer: buscar la voluntad de Dios y conocer su propósito. Porque tú estás aquí por causa de un propósito. Dios te llamó por causa de un propósito. Eso dice Romanos, que a causa de tu propósito tú fuiste llamado. Tú no estás para calentar una silla, no estás para mirarle la nuca al hermano que está delante tuyo, tú estás para cumplir un propósito. Eres importante, por eso Dios te redimió, por eso Dios te salvó, por eso Dios te compró a precio de sangre, por eso fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Ves? Cada vez que Dios se reveló a alguien fue para mostrarle su propósito. Lo primero que la zarza ardiente, lo primero que hace Moisés es descubrir su propósito. Dios se revela. Dios le está hablando a Moisés, pero también le está mostrando ¿qué cosa? Su propósito. Para esto te escogí, para esto te llamé, para que tú vayas en representación mía donde Faraón y vayas y hagas sacar a mi pueblo. ¿Sí o no? Pero todo eso era bueno en Adán, con Eva, pero descuidaron algo. Conocieron cuál era su propósito: fructificar, multiplicarse, gobernar, enseñorear sobre todo lo creado. Pero para que el propósito no solamente lo empieces, sino lo termines. Porque cuando hay un propósito, el plan de Dios es que lo cumplas y lo termines. No que quede a mitad de camino, no que sea la empezada y nunca se haya terminado. Porque es una realidad. Hay gente que aunque ha conocido el propósito de Dios no lo ha terminado. Hay gente que aunque se le reveló el propósito de Dios, nunca lo cumplieron. Porque se conformaron solamente con conocerlo y no entendieron que para cumplir, terminar, acabar el propósito necesitaban algo más que conocerlo. ¿Sabe lo que necesitaba Adán y Eva? Relacionarse con la voz de Dios. Porque la voz de Dios le iba a dar instrucciones, la voz de Dios le iba a dirigir, la voz de Dios lo iba a mantener atento frente a todo. ¿Está acá o no? Era más que saber para qué habían sido llamados.
Dios quería que ellos se relacionasen con su voz. ¿De qué sirve que sepas que tú eres pastor? ¿De qué sirve que sepas que Dios te llamó a evangelizar o a ser un maestro o a hacer trabajar con niños y tantas cosas? ¿De qué sirve si has perdido en relacionarte con la voz de Dios? ¿Qué es lo que te va a dar las capacidades para cumplir lo que Dios dijo que tenías que hacer? ¿Vas entendiendo? Adán y Eva tenían que hacer algo más que saber lo que tenían que hacer. ¿Y sabe qué era? Haberse relacionado con su voz. Solo la voz de Dios te mantendrá advertido. La voz de Dios. Por eso el Señor dijo: yo les dejaré al Espíritu Santo que hablará por mí. Él os enseñará todas las cosas. Pero no solamente eso, las cosas que están por suceder. ¿Sabe por qué la iglesia siempre llega tarde? ¿Sabe por qué la iglesia reacciona cuando ha sido golpeada? Porque no ha tenido comunión con la voz de Dios. La iglesia está para ser advertida de las cosas antes que sucedan. Oh, ¿qué hacía a Eliseo un hombre diferente? ¿Sabe qué? Que él conocía la voz de Dios. Entonces, antes que las cosas sucedieran, Eliseo ya las sabía, las conocía, sabía las tácticas del enemigo, sabía lo que iban a hacer de manera anticipada, porque ese es el propósito de la voz de Dios, advertirte de las cosas antes que sucedan. Por eso en cierta oportunidad un rey dijo: parece que tenemos un espía, tenemos a alguien vendido acá adentro, porque no puede ser que Israel sepa las cosas, todo lo que hablamos en secreto, ellos lo saben. Entonces habló uno y dijo: no, Señor, no, mi rey, lo que pasa es que ellos tienen a Eliseo. Y este hombre conoce la voz de Dios. Y la voz de Dios le revela aún lo más oculto. Oh, hermano, aquí hemos aprendido y estamos aprendiendo a oír la voz de Dios. Por eso nos ha advertido de cosas antes que sucedieran. Él nos habló de la pandemia antes que sucediera, nos advirtió todo lo que iba a ocurrir, nos dijo que no nos íbamos a poder juntar, nos dijo las cosas que iban a pasar, pero también nos dijo: yo estaré con ustedes, los voy a guardar, los voy a bendecir, los voy a proteger. Oh, gracias a Dios. Enséñanos a oír tu voz. Por eso el peor castigo es no oírlo a Él. Sigue hablando a tu iglesia. Espíritu Santo, sigue hablando a tu iglesia. Sigue advirtiéndonos de las cosas que están por suceder. ¿Está acá o no? Adán y Eva conocieron su propósito, lo que tenían que hacer, pero no se dejaron guiar por la voz de Dios para cumplirlo. Lo que tú tienes que entender, que la voz de Dios te permite ser guiado, ser enseñado, te permite conocer su voluntad, tener la revelación de las cosas que están por suceder. La voz de Dios te mantiene unido a Él.
Pero si tú no te relacionas con la voz de Dios, poco a poco, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a empezar a distanciar de ella. Y eso es un peligro enorme. Porque el diablo sabe bien quién se relaciona con su voz, con la voz de Dios y quién no. Esto no tiene que ver que cargues una Biblia, esto no tiene que ver que vengas a una reunión religiosa, esto no tiene que ver con eso. El diablo hasta te recuerda que hoy día hay culto, ¿verdad? No hay llegar tarde al discipulado, te recuerda. Pero ¿sabes lo que va a impedir? Y va a ser la lucha y te va a hacer la vida imposible, que tú te relaciones con la voz de Dios. Por eso, ¿cuánto cuesta orar? No hablan de la oración y suena fácil, pero orar se vuelve difícil, ¿sí o no? Viene el cansancio, la distracción, viene la lucha. Porque es el lugar donde tus sentidos empiezan a abrirse a la voz de Dios. Es el lugar donde Dios empieza a darse a conocer a ti. Por eso el Señor le dijo a María: no te será quitada tu parte, has escogido lo mejor, oírme. Marta está afanada y turbada. Esto no es cosa de llenarse de actividad en una iglesia. Lo mejor que puedes hacer, pasa tiempo, siéntate, escucha al Señor, aprende a oírlo a Él. A lo mejor ya hace rato tendrías respuesta a lo que estás pidiendo. A lo mejor ya hace rato las puertas cerradas se te hubieran abierto. Se aprendería a escucharlo a Él. ¿Sí o no? El Papa dijo mirarlo a Él, yo te digo escúchalo a Él. Pero si tú no te relacionas con la voz de Dios, escucha esto, no importa cuán grande sea tu propósito, no importa cuán grande lo que Dios te llamó a hacer, no importa cuán grande lo que tú tengas que cumplir, no lo vas a hacer. Dios a esa nueva creación llamada hombre le está otorgando privilegios que los ángeles no tenían. Primero los dotó de una naturaleza que los seres espirituales no tienen, y el diablo lo sabe. El diablo fue creado por la palabra, pero tú fuiste creado con las manos de Dios. Del único ser en la Biblia que dice que Dios sopló de su espíritu es con el hombre. Del único ser que la Biblia dice que Dios lo hizo a imagen y semejanza fue al hombre. Al único ser que le permitió administrar lo de él y le dio gobierno, le dio dominio, fue al hombre. Por eso el diablo te odia tanto. Porque aunque él fue un ser poderoso, tú eres superior a él. Yo pensé que esto iba a explotar. Satanás, este querubín,
Porque eso es lo que era, un querubín, un protector. Cuando Él fue creado, dice que hubo fiesta en el cielo. Se prepararon los tamboriles, acabado en hermosura, lleno de vestidos de piedras preciosas, un ser extraordinario. Pero nunca como tú. Nunca como tú. Porque tú eres portador de la imagen del Hijo. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. ¡Oh, dale un aplauso! Nunca vamos a entender a cabalidad todo lo que somos. Y todo lo que Dios depositó en el hombre nunca. Por eso lo hizo el sello de la creación. Tremendo, el diablo lo sabe. ¿Por qué hasta aquí no aparece Satanás? Que vino a robarle el diablo al hombre, precisamente el gobierno, el dominio, el propósito. Y que vino a manchar y a contaminar la imagen, la naturaleza. Por eso el pecado por Satanás, pero con permiso de Adán, entró al hombre. ¿Está acá o no? El diablo está detrás. Y eso nunca. ¿Sabe por qué es la lucha que tienes? No es por ti. Es por el propósito que tienes que hacer. El diablo hará lo posible para mantenerte abajo. El diablo hará lo posible para que tú no cumplas lo que Dios quiere que cumplas. El diablo por eso ha tratado de poner culpa, de hacerte sentir indigno. Por eso el diablo ha tratado de sacarte por causa de lo que tú puedes llegar a ser si haces el propósito de Dios. Porque los propósitos de Dios en una persona son increíbles, extraordinarios. Dios tomó a ese viejo con una mujer estéril, un viejo fracasado, 75 años en idolatría. Isaías dice: yo llamé a Abraham cuando no era nadie, cuando estaba solo, lo bendije y lo multipliqué. Le di un propósito a este viejo con esa mujer estéril. Y este hombre al principio le costó creer hasta que le creyó a Dios y se entregó al propósito de Dios. Entonces, ¿sabe lo que salieron de los lomos de Abraham? Naciones. Un hombre que le creyó a Dios y que cumplió el propósito de Dios. ¿Sabe lo que hizo? Nacieron de él naciones, marcó generaciones y generaciones. Uno. ¿Cuántos hay aquí? Por eso Valparaíso tiene esperanza. Por eso esta ciudad puede ser cambiada. Si uno aquí cumple el propósito de Dios, si uno aquí le cree el propósito de Dios, esta ciudad verá la gloria de Dios. ¿Está acá o no? Él hará lo imposible para que tú no cumplas. Mira, a mí me gustaba ver mucho a T.B. Joshua. Todos ubican a T.B. Joshua, ¿verdad? Este pastor nigeriano. Dios lo levantó con una tremenda autoridad en el mundo espiritual. Usted sabe cómo él liberaba, ¿verdad?
Cómo los demonios se manifestaban y él, dándole una orden, los liberaba. Pero muchas veces me llamó la atención porque él enseñaba para que la gente tomara conciencia que el mundo espiritual es más real que el mundo natural, que los demonios son reales, son seres que se posesionan de personas que abren una puerta, tienen su propia personalidad, pero siempre atacan a gente, ¿sabe qué? Que tienen un propósito. ¿Y sabe lo que me llamaba la atención? Que muchas veces los demonios hablaban y decían, y él le preguntaba, ¿y por qué le hacen la vida imposible? ¿Por qué lo has tratado de matar? ¿Y por qué? Porque él tiene un propósito grande y no queremos que lo cumpla. ¿Ahora entiende por qué la lucha? ¿Ahora entiende por qué cada vez que tú te quieres volver al Señor, vienen las cosas, aparecen los problemas, aparecen las luchas para hacerte retroceder? Es lo que el diablo quiere, que des marcha atrás y no sigas peleando y no avances. Pero sabes, Dios no le dio a la iglesia espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. No somos de los que retrocedemos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Eran portadores de un gran propósito, pero se desconectaron con la voz de Dios. Acá ellos tenían acceso a la voz de Dios siempre, como tú y yo la tenemos. ¿Qué te impide a ti hablar con Dios? Nada. Solo deseo y gana de hacerlo. Pero aún así no lo haces. Aún así es una lucha para que tú hables con Dios. Ahí estaba la voz de Dios todos los días, a plena luz del día, esperando que estos dos seres que eran portadores de un gran propósito pidieran dirección, guianza, se dejaran ministrar por esta voz, pero no lo hacían. Al contrario, ¿sabe lo que pasó? Se empezaron a distanciar. ¿Y quién cree que se dio cuenta de eso? ¿Quién cree que aprovechó esa oportunidad? Porque cuando tú desatiendes la voz de Dios, el primero en enterarse es el mundo espiritual, antes que el natural. ¿Sí o no? Acá podemos decir todo, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Súper bien. Hoy hace 5 meses que no oráis. Entonces ahora entendemos por qué las cosas que te han venido. Ahora entendemos por qué las luchas. Ahora entendemos por qué has retrocedido tanto. ¿Quieres avergonzar a alguien? Pregúntale cuánto ora. ¿Quiere que siga? Ya los amén empiezan a... ¿Me entiendes? ¿Tú crees que el diablo no se ha dado cuenta que tú ya no tienes diálogo con Dios? ¿Mm? ¿Tú crees que no se ha dado cuenta el diablo de eso? El primero en darse cuenta. Como también el primero en darse cuenta que tú tienes una comunión fluida con Dios. ¿Sabe que en el reino de las tinieblas se pasa la voz?
¿Saben lo que le decían los demonios a Pablo? A Cristo conocemos y de Pablo hemos oído hablar. ¿Sí o no? La voz de Dios. El problema no es un predicador que venga y te resuelva el problema, porque descansamos siempre en otro. Vivimos de las oraciones de los demás. Hermano, ora por mí. Y esperamos que los demás resuelvan nuestros problemas. ¿Tenemos que orar los unos por los otros? Sí, es un deber como cristiano orar unos por otros. Pero no podemos hacer de la oración de los demás nuestra respuesta a todo. Porque hay una relación que tú tienes que tener con Dios de manera personal, individual. Aquí no te sirve la oración de mamá, aquí no te sirve la oración de tu discipulador, aquí no te sirve la oración, no. Porque la salvación es personal. Va a venir el Señor, hijo. Y si tú no hablas con Dios, si tú no tienes relación con la voz de Dios, va a venir el Señor y tú te vas a quedar. Se va a ir tu mamá porque ella oraba. Ella pasaba tiempo con Dios, tú no. Esposo, aquí no va a servir la oración de tu esposa, que todos los días te cubre. Eso no te va a salvar cuando la trompeta suene. Lo único que te va a salvar es que tú te relaciones con Él. Escucha, vamos a dejar aquí, pero escucha. ¿Sabe lo que dice Tesalonicense? Que cuando Él venga oiremos su voz. ¿Sabe quiénes se van a ir? Los que escuchen su voz. Porque Dios sabe quién se relaciona con su voz y quién no. Mi oveja oye mi voz y la reconocen entre muchas voces. Te estás relacionando con la voz de Dios. Se pasea todos los días en tu casa, como en el vuelto. Todos los días ahí está tratando el Espíritu Santo de hablar contigo, pero nunca tienes tiempo. Y después dices, ¿por qué Dios no me habla? Todo es la voz. Mira el llamado de Apocalipsis. Yo estoy llamando a la puerta. Y si alguno abre y oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vas a venir al Señor, Señor, yo te serví, yo canté, yo hice esto. ¿Y sabe lo que te va a decir el Señor? No te conozco. Tu voz no la conozco. Apartado de mí, maldito. Porque sabe, escucha, la voz de Dios queda registrada. Tu voz es única. Mira, yo soy bueno para ver documentales, me fascinan, porque aprendo.
¿Tú has visto los pingüinos emperadores? Son grandes, son hermosos. Son buenos padres. Ellos se quedan con el huevito entre medio de las patas mientras la mujer va a buscar los peces, ¿sí o no? Y tienen que cuidarlo con pero ¿sabe? Son grados bajo cero, 30, 40 grados bajo cero, se congela todo así. No pueden permitir que tengan contacto con el aire. Por eso lo cuidan entre las piernas y con las plumas. Y cuando tú escuchas un pingüino emperador, es un bullicio, miles, y todo el mismo, de acuerdo a nuestro oído, es el mismo lenguaje, ¿o no? Pero no es así. Por eso cuando un huevo se quiebra y nace el polluelo, ¿saben lo que tienen que hacer los padres? Se conectan a la voz. Y esa voz, ese sonido de ese hijo, le queda registrado. Es único. Por eso cuando vuelve el emperador o la emperadora, ¿verdad? Y trae los peces, ¿cómo ubica al hijo? Todos están gritando y todos se ven iguales. Y pareciera que todo el mismo chillido, pero no es así. Porque la voz de su hijo quedó registrada a ella. Son miles, iguales, gritan igual, pero llega donde está su hijo. ¿Sabe por qué? Porque están conectados a su voz. Así es Dios. Es que yo no oro, pastor, porque como Dios tiene ahí tantos millones de personas y va a pensar en mí. Sí, Dios piensa en ti porque la voz tuya es única para Él. Él dice, me está llamando Guillermo. Todos los días me llama a las 5 o 6 de la mañana. Sé que Guillermo, conozco esa voz. Oh, aleluya. Hay millones al mismo tiempo llamándole. Y a cada voz Dios la conoce. Y no solo conoce la voz, sino la Biblia dice que te conoce por tu nombre. Aleluya. ¿Qué has hecho con la voz que se ha estado paseando? Todo el día, ¿qué has hecho con la voz? ¿La has ignorado? Empieza a volverte a la voz de Dios. Sí, Dios ahí está para escucharte. Vas a saber cuando Él te esté llamando. Puedes ir en la calle a plena luz, los ruidos de auto, y sabes, Dios te va a hablar y te vas a detener. Él me habló. Él me dijo que hiciera esto, que no me fuera por allí. Me habló y me dijo que me devolviera, que dejé la llave puesta en la entrada de la casa. Él habla. Siempre ha hablado. Habló ayer, habla hoy y hablará mañana. Ponte en pie. ¿Hace cuánto que no oyes a Dios? Todo no ha pasado. Pastor, ¿usted siempre ha oído la voz de Dios? No. También un tiempo dejé de oírla.
porque me preocupé de mí mismo. Me preocupé de los deberes más de oírlo a Él. Estaba cómodo, confiado, pero empecé a alejarme. Y cada día mi vida era más miserable. Hasta que un día dije, Señor, yo quiero lo que había al principio. Entonces Él me dijo, no hagas nada. Deja de pastorear. Tómate 4 años y dedícate a oírme a mí. A veces es bueno detenerse y retroceder si las cosas no las estás haciendo bien. Es mejor darse cuenta y retroceder. No importa lo que estás perdiendo, no importa tu imagen, no importa. Si tengo que retroceder para hacer las cosas bien y para conocer a Dios de una manera mayor que antes, yo lo hago. Que avanzar creyendo que está todo bien, cuando en realidad no hay nada. Ese es el peor engaño. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Aquí tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Yo no estoy para juzgarte, solo estoy para encenderte. Solo estoy para despertar tu espíritu. Solo estoy comunicando lo de Dios a ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere despertar tu vida. Porque Dios quiere encender lo que tú eras. Sé sincero, ¿eres el mismo que cuando te convertiste? ¿Está ese mismo fuego? ¿Está esa misma pasión? ¿Está ese mismo deseo? Si es así, gloria a Dios, sigue así. Si no es así, detente. Es mejor que retroceda y le diga al Señor, aquí estoy de nuevo, Dios. Quiero volver a oír tu voz. Y quizá una de estas noches el Señor venga como Samuel y te diga y te llame. ¿Cuántos quisieran eso? Yo lo anhelo, yo lo quiero también. Quiero que pasen los ministros de alabanza.